Avanzamos con el libro. La Biblia de las Brujas. Libro segundo. El camino de las brujas. Tema: el camino wiccaniano. Subtema: reencarnación. Casi todas las personas que profesan la brujería creen en la reencarnación. Probablemente, comparten esta creencia con la mayoría de humanidad, o con aquellos que creen en la supervivencia después de la muerte, en cualquiera de sus formas, porque la idea de una sola existencia, a la que sigue un único juicio que determinará su destino, en el cielo o en el infierno, es propia de las religiones monoteístas patriarcales, el judaísmo, el cristianismo y el islam, aunque la creencia judía es quizá más oscura que las otras dos, pues la reencarnación se encuentra implícita en el pensamiento cabalístico hebreo. La creencia en la reencarnación estuvo muy extendida entre los primitivos cristianos, y en general entre los gnósticos. San Jerónimo, año 340-420, afirma que en los primeros tiempos se enseñó a unos pocos elegidos una forma de reencarnación. Sin embargo, el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553, la declaró anatema, por obvias razones. La Iglesia se había convertido en una maquinaria disciplinaria estatal con una estructura inseparable de la milicia civil imperial, en la que la promesa del cielo o la amenaza del infierno, como recompensa o castigo por la conducta en esta vida inmediata, se convirtió en un arma esencial de la institución eclesiástica. Las versiones gnósticas de las enseñanzas de Jesús, algunas probablemente con los mismos derechos de autenticidad que los evangelios oficiales, tuvieron que ser prohibidas, perseguidas y destruidas por las mismas razones, y por contemplar la salvación en términos de iluminación personal, cuando la Iglesia oficial lo contemplaba en términos de obediencia a la jerarquía eclesiástica. La teoría de la reencarnación sostiene, en dos palabras, que la esencia o alma individual humana renace en esta tierra una y otra vez, en una serie de encarnaciones corporales, aprendiendo sus lecciones y enfrentándose a las consecuencias de sus actos, hasta que está suficientemente avanzada para progresar a la siguiente etapa, cualquiera que ésta sea. El verdadero significado de esta teoría está estrechamente vinculado al de la teoría de los niveles, pues implica la estratificación de la entidad humana en los planos que la componen, que se corresponden con los del cosmos en su conjunto. Estos planos son interpretados de varias maneras, según la escuela de pensamiento ocultista que se considere. La tabla que ofrecemos en la página 117 puede considerarse como la generalmente aceptada como estándar. La numeración y las definiciones son las que utiliza Dion Fortune, en The Esoteric Philosophy of Love and Marriage, páginas 17 al 19, y en The Cosmic Doctrine, página 96. En la lista no aparece el etérico como plano aparte, pero no se trata más que de un problema de nomenclatura. Muchos otros escritores, e incluso Dion Fortune en otras obras, hablan con frecuencia del plano etérico, y es razonable hacerlo, porque es de gran importancia práctica, en el trabajo psíquico. Por ejemplo, es la substancia que aparece en la franja más recóndita del aura humana, según la ven los clarividentes, y hay razones para pensar que es responsable del fenómeno registrado en las fotografías Kirlian. Los 7 niveles, u 8 si incluimos el etérico, o cuerpos de una entidad humana están divididos en dos grupos, en general llamados individualidad y personalidad. La individualidad, que consta de los niveles espiritual superior, espiritual inferior, y mental superior, es la parte inmortal que sobrevive de encarnación en encarnación. La personalidad, mental inferior, astral superior, astral inferior, etérico y físico, es la parte pasajera, desarrollada durante una encarnación y descartada cuando termina. La individualidad es bisexual, lo que no significa que carezca de sexo concreto, sino que contiene las esencias creativas masculina y femenina en un equilibrio dinámico. En cambio, la personalidad es o masculina o femenina, y cada uno de nosotros tenemos que experimentar encarnaciones, tanto masculinas como femeninas, aprendiendo las lecciones de cada polaridad, de manera que el equilibrio dinámico de la individualidad pueda desarrollarse plenamente. El concepto está perfectamente expresado por el símbolo chino del yin-yang. Véase ilustración 6.
La parte blanca representa lo masculino, lo positivo, la luz, el aspecto yang fertilizador, y puede considerarse como un símbolo de la personalidad en una encarnación masculina. Se observará que contiene la semilla, el punto negro, de su opuesto complementario, el aspecto yin. La parte negra representa lo femenino, lo receptivo, lo oscuro, el aspecto formativo yin, y puede considerarse como un símbolo de la personalidad en una encarnación femenina. Se observará que también contiene la semilla, el punto blanco, de su opuesto complementario, el aspecto yang. El símbolo completo del yin-yang representa la individualidad inmortal, con ambos aspectos en equilibrio perfecto. Otro símbolo que representa el proceso en su sentido serial, es el collar wicaniano de ámbar y azabache de la suma sacerdotisa, que es el círculo del renacimiento. Las cuentas de ámbar, solar, representan las encarnaciones masculinas, y las de azabache, lunar, las encarnaciones femeninas. Aunque esas vidas no se alternan necesariamente. Niveles que componen el ser humano. El plano séptimo, plano sexto, y plano quinto, comprende la individualidad, la unidad evolutiva, inmortal en todas las encarnaciones. Plano séptimo. Espiritual superior. Espíritu puro o abstracto. La chispa divina. Substancia y energía directa del gran oculto. Símbolo astrológico. El sol. Plano sexto. Espiritual inferior. Espíritu concreto. Tendencia de uno de 7 rayos a predominar y ser la piedra angular. Símbolo astrológico. Júpiter. Plano quinto. Mental superior. Mente abstracta. Cualidades diferenciadas por tipos. Símbolo astrológico. Mercurio. Los planos cuarto, tercero, segundo, etérico y primero. Es la personalidad. La unidad de la encarnación. Dura solo una encarnación, y cada encarnación desarrolla una personalidad nueva. Plano cuarto. Mental inferior. Mente concreta. Precisión, forma, memoria. Símbolo astrológico. Saturno. Plano tercero. Astral superior. Emociones abstractas. Atracción, deseo de unión. Símbolo astrológico. Venus. Plano segundo. Astral inferior. Instintos y pasiones. Deseo de atraer o poseer. Símbolo astrológico. Marte. Etérico. La tenue red de energía casi material que vincula los planos más sutiles con el físico, manteniéndose durante la vida. Símbolo astrológico. La luna. Plano primero. Físico. Materia densa, cuerpo material. Símbolo astrológico. La Tierra. No obstante, la formulación, masculino positivo, femenino negativo, es una simplificación, y aquí intervienen de nuevo los niveles. Lo masculino tiende a ser positivo en los planos mental y físico, pero negativo en el astral y el espiritual. Mientras que lo femenino tiende a ser positivo en los planos espiritual y astral, y negativo en el físico y el mental. O quizás sería mejor decir en cada caso, activo fertilizador, en lugar de positivo, y receptivo formativo, en lugar de negativo. Esta pauta de entrecruzamiento de funciones entre lo masculino y lo femenino, es uno de los significados del símbolo del caduceo de serpientes entrelazadas a lo largo de un soporte vertical, véase figura 7. Es interesante observar que se trata de la divisa de Hermes Mercurio, el más bisexual de los dioses clásicos, cuyo signo astrológico es en sí mismo una combinación de los símbolos masculino y femenino. Un ejemplo familiar de este cambio de polaridad, en los diferentes planos, es el de la mujer musa, y el hombre artista. Beatriz fertiliza a Dante, y Dante alumbra el resultado. Un paralelo exacto a la fertilización de un hombre por una mujer en el plano físico. Como dice Wilfred en De Si Pristes, de Dion Fortune. Entonces comprendí por qué debe haber sacerdotisas y sacerdotes, porque en una mujer existe una dinámica que fecunda la naturaleza emocional de un hombre, con la misma certeza con que él fecunda el cuerpo físico de ella.
Es algo que la civilización moderna, que todo lo convierte en estereotipos y en convencional, ha olvidado. Una civilización que se ha olvidado de la luna, Nuestra Señora del flujo y del reflujo. Pero volvamos a lo que podría llamarse los mecanismos de reencarnación. En la muerte física, el primero de los escudos exteriores se desprende. El cuerpo físico. El cuerpo etérico se desintegra, al romperse el vínculo vital entre el cuerpo físico y los cuerpos astral, mental y espiritual. Separado de la fuente de suministro, por decirlo así, el cuerpo físico ya no forma parte de una entidad total, y comienza a descomponerse. El foco de la conciencia se convierte, en primer lugar, en el cuerpo astral. Por ahora, se encuentra en un estado continuo equivalente a la proyección astral. El grado de retirada de los planos depende de la persona. Algunos, sobre todo aquellos atrapados por las obsesiones más burdas, como el alcoholismo o una libido sexual insana, resisten el proceso, o bien tardando mucho tiempo en comprender que están psíquicamente muertos, o negándose a aceptarlo. Esta es la explicación de muchas obsesiones o sensaciones de vampirismo psíquico que sienten los aún encarnados. El exorcismo efectivo, gracias a un experto clarividente que conozca lo que él o ella está haciendo, es una manera de hacer frente a esa entidad astral, y persuadirla de la necesidad de retirarse normalmente. Nuestro amigo el reverendo Christopher Neil Smith, uno de los mejores exorcistas de Inglaterra, nos contó un caso típico. Una familia le llamó porque no podía tener chicas, au pair, debido a que todas se sentían aterrorizadas en la habitación de dormir que les proporcionaban, aparentemente, muy agradable. Christopher descubrió la causa. Un fantasma lesbiano. Discutió con el fantasma utilizando sus propias palabras cristianas de poder, y le persuadió del error que cometía con sus molestias astrales. A partir de entonces el problema desapareció. Sobre esta cuestión de palabras de poder, su efectividad depende del realismo y el significado que tengan para el exorcista, y por supuesto, para la entidad astral. Obviamente, en este caso, las más efectivas fueron las cristianas. Un brujo, un hindú o un judío emplearían otras distintas con el mismo efecto, aunque las creencias de fantasma también son importantes. Recuerdo la historia del vampiro, a quien retaron con un crucifijo, y que replicó: ja ja ja. Has dado con el vampiro equivocado. Lo que no es un chiste, como parece. En el otro extremo de la escala, las almas bien integradas y avanzadas pueden, por voluntad propia, retrasar su retirada completa con el objetivo de ayudar a sus amigos todavía encarnados. Nosotros creemos que los padres de Stewart protagonizaron uno de esos casos. Su padre murió físicamente en 1953, y su madre en 1958. Stewart y Janet no se conocieron hasta 1970. En varias ocasiones clave, en años recientes, la madre de Stewart, con su padre detrás, lograron contactar con nosotros utilizando a Janet como medium, comunicándose a través de la escritura automática y de otros medios, incluyendo algunas sorprendentes, coincidencias intencionadas, y el empleo de una fraseología totalmente característica, así como referencias a ideas que Janet no podía haber conocido. Con cierto escepticismo, uno podría admitir como explicación la existencia de un fenómeno de telepatía inconsciente entre Stewart y Janet, pero tras analizar todas las circunstancias, solo podemos opinar creíble una comunicación directa de Agnes Farrar. La etapa intermedia entre la separación del plano físico y la retirada completa de la individualidad parece transcurrir en un periodo de duración variable, en un lugar que muchos llaman Summerland. Summerland tiene una existencia real en el plano astral, y hasta cierto punto, es un lugar que se crea a sí mismo tanto desde una base individual como colectiva. En otras palabras, el tipo de Summerland al que uno va a parar, y la compañía que se encuentra ahí, depende del propio grado de desarrollo y de la fuerza de los vínculos con las demás entidades implicadas. Naturalmente, siguen interviniendo partes de la personalidad de las últimas encamaciones vividas, en los niveles astral y mental inferior. En general, parece tratarse de un necesario periodo de descanso y de recuperación, así como de asimilación, y discusión con los amigos, de las lecciones aprendidas en la última encarnación. A su debido tiempo, también nos retiramos de Summerland.
todo lo que queda es la individualidad, el ser inmortal, que existe en un nivel de la conciencia sobre el cual, cuando menos, no estamos preparados para dogmatizar, porque su naturaleza apenas puede ser aprendida excepto quizá en momentos de intuición, ni tampoco descrita en el lenguaje del nivel en el que nos encontramos en este momento. Sin embargo, puede decirse que también es un periodo de asimilación de experiencia, en el nivel fundamental del individuo. Y quizá, en proporción al grado de desarrollo que se ha alcanzado, de consideración y selección de las circunstancias de la próxima reencarnación. Mientras el momento de esta nueva reencarnación se acerca, la individualidad empieza a reunir a su alrededor las materias primas del escudo externo, requerido para una nueva personalidad. No pueden ser más que las materias primas, porque una personalidad completamente desarrollada es el resultado de una creación gradual de las circunstancias de la nueva encarnación, y de la propia respuesta personal al respecto. El paso final es la reencarnación física, cuando la entidad, la individualidad más las materias primas de la nueva personalidad, entrega su alma a un feto en el momento de la concepción. Sobre las implicaciones que esto tiene para los padres, hablaremos más extensamente en el capítulo 15, Brujería y Sexo. Aparte de experiencia, que acumula la individualidad de encarnación en encarnación, acumula karma. Occidente ha asumido este término hindú porque no existe en los lenguajes europeos nada equivalente. Su significado literal original es sencillamente, acción, o, causa y efecto. La manera más sencilla de contemplar el karma es como una especie de saldo de las buenas o malas acciones de una persona, y del resultado de su sabiduría o estupidez, en la totalidad de las reencarnaciones personales. Pero para lograr una imagen clara de su significado, no deberíamos pensar en alguien ahí arriba, que cuantifica el saldo y recompensa o penaliza según el resultado, sino en la raíz del significado de causa y efecto. El concepto del karma se refiere a que todo lo que hacemos causa una reacción en cadena de efectos, tan inevitable como las ondas provocadas en la superficie del agua cuando se arroja una piedra, y que estamos obligados a vivir con los resultados. Una onda, o una ola enorme, que causemos, puede no volver hacia nosotros hasta muchas vidas después, pero lo hará, por la naturaleza de la estructura de nuestro universo totalmente interconectado. Esta interconexión nos obliga, tarde o temprano, a restaurar el equilibrio que hemos roto, a cosechar los frutos que hemos sembrado, incluyendo los buenos, a pagar las deudas que hemos contraído, y a beneficiarnos del interés de nuestras inversiones prudentes. Tanto la actividad creativa, como el fraude moral, acaban pagando las consecuencias. Volviendo a la analogía del saldo, el ordenador del banco kármico es seguro, inexorable y está equipado con una memoria inmensa. Por lo tanto, el proceso de la reencarnación repetida va compensando el karma hasta que se alcanza un equilibrio sano permanente. Pero atención, un equilibrio dinámico, no estático. La individualidad inmortal, liberada por su propio esfuerzo de la necesidad de más encarnaciones en este plano, puede ahora ascender a la siguiente etapa. La naturaleza de esta etapa solo podemos vislumbrarla oscuramente en nuestro nivel de desarrollo presente. Si pudiéramos atrapar su esencia y su detalle, ya no estaremos aquí. Sin embargo, también hay una excepción a esta regla. Los bodhisattva. Es otra palabra hindú que se ha introducido en el uso occidental ante la falta de una europea equivalente. Un bodhisattva es una individualidad perfecta que ya no necesita reencarnarse, sino que decide hacerlo por su propia y libre voluntad para ayudar y guiar a los mortales menos desarrollados. Uno podría razonablemente deducir, por ejemplo, que Jesús y Buda fueron bodhisattvas. Lo que ocurre es que siendo la naturaleza humana como es, el impacto de estas entidades en la gente de su época conduce con frecuencia a su deificación posterior. Por ejemplo, es muy posible que la memoria venerada de bodhisattvas humanos crease figuras divinas tales como Isis, Osiris, Zeus, Atenea, Dana y Brid. La diosa Aradia, heredada por el Wicca de la tradición toscana, tiene todos los indicios de cumplir este proceso de divinización, y con mayor claridad quizá que la mayoría. La leyenda la describe como portadora de las enseñanzas de mi madre Diana a los humanos. Ella misma se representa como canal de la sabiduría divina, no como su fuente, y esto es típico de un bodhisattva.
Así pues, si tenemos razón, ni siquiera los brujos son inmunes a esta tendencia que transforma el oscuro recuerdo de un maestro destacado en un dios o una diosa. Lo cual no debe impedir a nadie seguir utilizando el nombre de Aradía como el de una diosa, así como nosotros ya está haciéndolo. El pensamiento forma ha sido poderosamente construido durante generaciones, por lo que Aradía se ha convertido en un efectivo signo de llamada y un canal hacia la misma diosa, que es básicamente lo que son todos los dioses y las diosas, sea cual sea la forma que adopten. En el capítulo 14, Mito, Ritual y Simbolismo, abundaremos sobre esta cuestión. No todos los bodhisattvas han tenido un impacto tan recordado como estas grandes figuras, por supuesto. Depende de la naturaleza y la dimensión de la tarea para la que se encarnaron. Muchos de ellos trabajan discretamente, actuando deliberadamente para no ser reconocidos como algo más que notables seres humanos. Y esto, por supuesto, es lo que son. La divinidad que brilla a través de ellos no significa que se despojen de su humanidad, sino su perfección. Y avanzar hacia esta meta, el firme equilibrio del karma, es la tarea consciente de todos los iniciados, incluyendo los que escogen el camino del Wicca. Esta tarea, y no la mera curiosidad, es el propósito de los esfuerzos voluntarios de la memoria de la encarnación, de la que trataremos en un minuto. Una vez que se alcanza cierto nivel de desarrollo consciente, cuanto más amplia sea la visión que se tiene del significado del propio karma, y de los factores que lo han creado tras una serie de vidas, más inteligentemente se podrá controlar el camino hacia adelante. Existen técnicas mágicas para acelerar el karma, opuestos a ello, para ralentizarlo, pero no se enseñan a la ligera hasta que los iniciados estén preparados para ello. Con demasiada frecuencia, los iniciados bien intencionados, que se sumergen llenos de entusiasmo en estas técnicas, con la esperanza de desarrollarse lo más rápidamente posible, descubren que han tratado de abarcar más de lo que pueden. El ritmo de los acontecimientos puede ir por delante de sus conocimientos, dejándoles en un estado peor del que estaban al comenzar. En cualquier caso, el mero hecho de una iniciación auténtica, o de un compromiso oculto de alguna clase, incluyendo la brujería, tiende a acelerar el karma, porque los niveles que permanecían dormidos se despiertan, que es todo lo que muchos de nosotros podemos afrontar. Hay que hacer una aclaración más respecto al karma, antes de seguir hablando del fenómeno de la reencarnación en grupo. Hemos hablado del karma como un proceso casi impersonal, puesto en marcha por las inexorables leyes de causa y efecto, y en qué consiste su principio básico de acción. Pero eso no significa que no intervengan, o que se limiten simplemente a observar, aquellos a quienes a veces hemos denominado, los señores del karma. Existen entidades superiores de muchas clases que actúan en los planos no materiales, intermedios entre la humanidad y las últimas fuerzas creadoras, como todas las religiones reconocen. Nosotros solo formamos parte de un cosmos interdependiente, complejo y con múltiples niveles, y estas entidades superiores tienen que jugar sus propios papeles en la evolución de la vida en su conjunto. Así pues, sería pecar de arrogancia imaginar que sus acciones no nos afectan, o que nunca intervienen ni nos conducen en la dirección necesaria. Y lo que es más, se puede recurrir a ellos por el proceso de autoarmonización conocido como invocación. De alguna manera, podríamos compararlo con los granjeros. Un buen granjero no ignora ni trata de sabotear las leyes de la naturaleza. Las aprovecha buscando el máximo rendimiento y una ecología equilibrada. De la misma manera, los señores del karma no se saltan las leyes de causa y efecto. Pero si queremos pueden, y de hecho lo hacen, ayudarnos a no estar reñidos con ellas. Nos pueden ayudar a utilizar los procesos naturales en lugar de luchar contra ellos en perjuicio nuestro o en el de otras personas. Si cooperamos con ellos deliberadamente y tratamos de sintonizar con su voluntad, es posible que nos veamos impulsados en direcciones cuyo inmediato significado no podemos corregir. En nuestra jerga profesional, a veces lo llamamos el guión, y para nosotros, como para otras muchas personas, es algo que puede conducirnos por caminos misteriosos, pero que al final resultan tener sentido. Resumiendo, el resultado del karma, como el de llevar una granja, es una combinación entre el inexorable proceso natural, y la manipulación inteligente de esos procesos, por seres con un propósito determinado que conocen el programa global.
si usted prefiere llamar a estas entidades ángeles o arcángeles, etc., ¿por qué no? Encontrar la palabra adecuada depende de las asociaciones propias de la educación recibida. Si tales asociaciones le parecen mal, utilice otras palabras, pero bien mirado los conceptos son los mismos. No hay razón para hurgar viejas heridas solo por diversión. Tan pronto como uno empieza a investigar la reencarnación, y tiene las primeras experiencias de recuerdo, se topa con el fenómeno de la reencarnación en grupo. Descubre que ha conocido e interactuado con ciertas personas en otras vidas anteriores, quizá en muchas vidas. Este conocimiento puede abarcar desde una impresión repentina, y puede que mutua, de reconocimiento cuando se conoce a alguien. No es infrecuente que esta impresión súbita tenga implicaciones emocionales negativas o positivas que resulten desproporcionadas, al descubrimiento de que una relación en esta vida es la continuación, desarrollo y resultado de una relación de muchas vidas, que quizá implique a varias personas. Es probable que el investigador cauto de su propia historia, hay que serlo siempre en estas cuestiones, se diga a sí mismo que esa impresión repentina, o descubrimiento, no es más que un pensamiento de realización de un deseo, la proyección de emociones no resueltas, o la racionalización fácil de elementos difíciles de comprender en una relación actual. En cualquier caso, es posible que tenga mucha razón. Todo ocultista sabe lo tentador que resulta soslayar el trabajo difícil, que supone analizar una situación personal encogiéndose de hombros y diciendo, probablemente es kármico. Pero por mucho que haga lo imposible para evitar estas trampas, mientras la imagen de sus encarnaciones pasadas vaya emergiendo, y confirmándose con evidencias externas, o a través del recuerdo compartido independientemente con otros, descubrirá que cada vez resulta más difícil escapar a la evidencia, de que ciertas personas que hoy conoce, han estado asociadas con él en vidas pasadas. Y si reflexiona sobre ello, comprenderá que estas relaciones continuadas eran de esperar, por varias razones. La más evidente es la kármica. Si se quiere alcanzar la estabilidad que contrarresta todo desequilibrio kármico, las deudas kármicas contraídas, o que permanecen sin saldar, habrán de pagarse tarde o temprano por el deudor a su acreedor, pues no pueden evadirse por muerte física. Si, por ejemplo, durante una vida alguien desvía su desarrollo a causa del egoísmo, el equilibrio no será restaurado hasta que no haya contribuido, tanto mortificándose como mejorando su propia mentalidad, a mejorar las condiciones que favorezcan su desarrollo natural en una vida posterior. Estas deudas, por supuesto, pueden ser más complejas que las que atañen directamente a dos personas. A, B y C pueden haber creado una situación distorsionada entre ellos, en una vida que solo podrá arreglarse cuando A, B y C vuelvan a encontrarse de nuevo, en las nuevas circunstancias de una vida posterior. O entre A, B, C, D y E. Los factores que propician estos reencuentros no son siempre negativos, por supuesto. Un trabajo creativo en equipo para el que una vida no fue suficiente, da origen a un impulso kármico positivo, tanto en cada una de las individualidades en desarrollo implicadas, como en campos de energía kármicos más amplios, que de manera natural favorece la reunión del mismo equipo para continuar lo que empezaron fructíferamente. Estos cabos sueltos positivos y negativos, tienden a reunir a la gente vida tras vida, con la misma naturalidad con que la gravedad reúne las corrientes afluentes separadas, rodeando o atravesando todos los obstáculos geológicos, para buscar un lecho en un valle concreto, y combinarse en un río que no se parece a ningún otro río, incluso aunque fluyan desembocando en el mismo océano, de equilibrio kármico, por llevar la metáfora hasta el final. Tanto la experiencia como la lógica confirman que la naturaleza de una relación puede cambiar de vida en vida. De hecho, es de esperar a causa de los desequilibrios que quedan por resolver o por su propio desarrollo dinámico. A y B pueden ser hermano y hermana en una vida, y volver a encontrarse en vidas posteriores como madre e hijo, marido y mujer, colegas, rivales, amantes, conocidos casuales o, al revés, hermana y hermano. No es necesario que la importancia de una relación sea la misma, o que llegue a surgir en absoluto, en cualquier vida ulterior. Eso depende de la naturaleza de las lecciones a aprender, o los equilibrios que resulten, en una vida en particular. Por poner un ejemplo personal, tanto Janet como yo sabemos que nos hemos conocido en el curso de otras muchas vidas.
Pero, de ellas, recordamos, y hemos confirmado, especialmente dos, con la mayor viveza, presumiblemente debido a su relevancia. La primera transcurrió en Egipto en tiempos de Ramsés II, y la segunda en Segovia durante el reinado de Isabel y Fernando. En ambas existencias convivimos con personas a quienes conocemos o hemos llegado a conocer, en sus encarnaciones actuales. Sin embargo, hasta donde hemos podido establecer, solo una de esas personas estuvo implicada en ambas encarnaciones, la egipcia y la española. Incluso podemos decir que solo Stewart conoció a esa persona en Egipto, pues nació después de la muerte egipcia de Janet, aunque en España se relacionó con nosotros dos. Esta relación, que concuerda con lo que sabemos de esas dos vidas, implica distintas lecciones y diferentes problemas, que solo serían relevantes para ciertos de nuestros compañeros de viaje, en cada caso. Esto, por supuesto, explicaría el fenómeno del intenso pero pasajero reconocimiento de un desconocido. Él, o ella, puede haber estado profundamente implicado en una agenda central de alguna pasada encarnación, pero es posible que en esta vida cumpla una agenda completamente separada, y por tanto ser mutuamente irrelevante en la etapa presente. Sin embargo, el recuerdo repentino de una emoción ahora irrelevante, incluso aunque, en la mayor parte de los casos, sea recordada inconscientemente, puede llegar a ser agudo y confuso en ese momento. Los recuerdos repentinos, aunque inconscientes, de este tipo no siempre tienen que ser irrelevantes en esta vida. Pueden ser el comienzo de un reencuentro importante. Con frecuencia, casos de verdadero amor a primera vista deben explicarse de esta forma, por mucho que, de hecho, no sean a primera vista en absoluto, incluso aunque la pareja así lo crea. Lo que nos lleva a uno de los más poderosos impulsos de reunión en vidas posteriores. Un amor que verdaderamente implica la interacción de dos individualidades inmortales, y no simplemente de sus personalidades en cualquier encarnación determinada, suficientemente feliz a pesar de la frecuente existencia de tal personalidad amor. Se trata de esa clase de amor al que nos referimos con el término de almas gemelas. Tal vez estrellas binarias sería una descripción más ajustada. Dos entidades únicas, cada una con su propia naturaleza, que han formado un conjunto complementario y giran en órbitas cercanas alrededor de un centro de gravedad común, sin quedar aisladas de sus estrellas vecinas, y en realidad, a menudo afectándolas más fuertemente de lo que lo harían siendo dos estrellas solitarias, a causa de la energía generada por su cercana, y por tanto rápida, órbita mutua. Dion Fortune escribe en profundidad sobre las almas gemelas en The Esoteric Philosophy of Love and Marriage, capítulos 17 y 18. Como ella dice, y vid. Página 83, se trata de la emoción no saciada que forma el lazo kármico. Pero esos lazos pueden producirse en muchos niveles menos intensos y omnímodos que los que existen entre las almas gemelas. Cualquier amor o amistad que deja algo permanente, incluso después de la muerte física, libera un vínculo, de fuerza variable, que tiende a unir a las personas en vidas posteriores, de forma que esa emoción pueda vaciarse o desarrollarse. Como se dice en la leyenda del descenso de la diosa de la brujería, los 8 sabbats de la brujería, páginas 172 y 173. Para colmar el amor, debes volver de nuevo al mismo tiempo y al mismo lugar como hacen los amantes, y debes encontrarle, recordarle y llamarle a él, o a ella otra vez. La actitud de los que profesan la brujería es en este caso deliberada. Trabajan para conocer y recordar, no solo para reactivar la memoria inconsciente. Debe añadirse que cualquier emoción no saciada, crea un lazo kármico en el que se incluye el odio, que también puede ser tratado deliberadamente de la misma manera que se puede trabajar para perpetuar un vínculo de amor o amistad, y se puede, sin duda estará bien advertido para ello, trabajar para resolver un vínculo de odio, antes que dejar que surja de nuevo como un asunto sin zanjar, en una vida posterior. ¿Cuáles son los mecanismos para reunir a las personas que han estado asociadas entre sí en vidas anteriores? Después de todo, se puede aceptar el principio, pero aún así, resulta difícil de aceptar que una emoción no saciada vaya a superar y cumplir una serie de aparentes coincidencias de residencia, empleo, encuentros casuales y cosas así, que en la práctica lograrían provocar estos reencuentros.
Por ejemplo, nosotros decidimos conscientemente trasladarnos de Londres a Irlanda en 1976, por lo que nos pareció una razón puramente económica. Que la República no cobra impuestos a los escritores. Sin embargo, por un lado, existía un profundo punto de inflexión en nuestro desarrollo wiccaniano y nuestro trabajo, y por otro, nuestro traslado nos puso en contacto íntimo con varias personas, sobre cuya implicación crucial en nuestras vidas pasadas, no tenemos duda. Y de todo esto, como meros refugiados tributarios, no tuvimos la más ligera precognición. Fueron los señores del karma quienes sacaron nuestros billetes de barco. Como ya hemos dicho, puede que nos empujaran en la dirección oportuna en el momento preciso. Pero seguramente se habría logrado un progreso kármico muy escaso, convirtiéndonos en meros muñecos. Puede decirse que la explicación a la mayoría de semejantes coincidencias es mucho más natural. Es decir, que las almas estrechamente vinculadas se comunican, y se llaman unas a otras a nivel individual, de maneras que sus personalidades ignoran por completo. A nivel de almas gemelas serán particularmente intensas, lo que significaría un diálogo continuo. Pero es algo que también puede esperarse entre todos los compañeros de viaje en diversos grados. Así pues, una decisión totalmente inconsciente, al menos en lo que respecta a la personalidad, puede empujar a una persona a comprar el billete de barco necesario, o a llevar a cabo la necesaria reunión a través de un mensaje de la individualidad a la personalidad, que entonces emprende la acción para cumplir lo que a la mente consciente le parecen ser razones prácticas o temperamentales totalmente diferentes. Una cosa que confunde a muchas personas sobre la reencarnación, es la explosión demográfica. Si la reencarnación es un hecho, argumentan, seguramente el número de seres humanos encarnados sobre la Tierra en diferentes periodos debería seguir siendo relativamente estático. En nuestra opinión existen varias explicaciones al respecto. La primera es la más sencilla. Por razones conocidas solo por el planificador cósmico, o como se le quiera definir, se crean nuevas almas todo el tiempo, y en la actualidad más rápidamente que nunca. La mayor parte de las personas clarividentes, conocen la sensación de que fulano es un alma joven, al margen de la edad cronológica que tenga en su presente encarnación. Y esta sensación puede ser perfectamente válida. Sin embargo, esta creación sin más de almas puede no ser tan sencilla. La esencia de la conciencia es la individualización. Los animales no humanos en general, de nuevo, quizá excluyendo a ciertos cetáceos, véase nota 1, capítulo 11, no son autoconscientes. Solo son conscientes nebulosamente, si es que lo son, de su propia individualidad separada. Psíquicamente, cada uno de ellos forma parte de un alma de grupo. Una teoría, que tiene sentido. Después de todo, es difícil creer que un mosquito, un lemming, o un arenque, se reencarnen individualmente, es que en la muerte física, los elementos no físicos de un animal son reabsorbidos en el alma colectiva de las especies, que germina nuevos individuos del fondo común para su manifestación física. La teoría sugiere que solo algunos individuos, con I minúscula, de algunas especies de mamíferos superiores desarrollan un estado de separación. El primer paso hacia la individualidad, con I mayúscula, que puede persistir como tal en una encarnación posterior. También dice que esto ocurre sobre todo en especies que se encuentran estrechamente relacionadas con los seres humanos. En términos evolutivos, la humanidad ha emergido muy recientemente de la etapa en que las conciencias de grupo dominaban la vida y la conciencia individual, excepto en los miembros notables de la tribu, era una cosa muy vaga. Se podría deducir, razonablemente, que en aquella etapa también tenían lugar las reencarnaciones, de nuevo, con notables excepciones, en el principio del alma de grupo, diferenciando primero, al tiempo que progresaba la evolución humana, entre almas raciales, tribales o de clan, y solo separándose de manera gradual, en individuos únicos reencarnados con el creciente desarrollo de la mente consciente, y la autoconciencia personal. Sobre esta base, el número de almas, haciendo cola, para una reencarnación individual, se incrementaría enormemente en el último milenio, y meteóricamente en los 2 últimos siglos.
Y en la actualidad, cuando incluso las gentes primitivas están siendo forzadas, para bien o para mal, a entrar en contacto regular con las culturas avanzadas y altamente autoconscientes, el número de individuos, con I mayúscula, aunque en distintos niveles de desarrollo, debe ser inaudito. También, claro, estamos en un periodo de rápida evolución cultural y psíquica. Todo se acelera. Una década contempla más cambios, en casi todas las esferas, que un siglo en tiempos de nuestros abuelos, o que 1000 años en los tiempos del Neolítico. La vida es un conjunto interconectado a todos los niveles. Así pues, no resulta probable que esta misma aceleración, esta misma compresión de la escala temporal, deba aplicarse también al karma y a la frecuencia de reencarnación. Somos una parte integral de Gaia, el organismo de la Tierra, en sus planos espiritual, mental, astral, etérico y físico del ser. Y si algunos de sus ritmos se aceleran, también lo hacemos nosotros en todos los niveles. Especialmente cuando somos responsables de los cambios y estamos empezando, al fin, a preocuparnos por sus resultados. ¿No estaría influyendo una creciente sensación de urgencia, una compulsión a volver al trabajo, por parte de las individualidades que antaño se tomaban su tiempo entre encamaciones? La explosión de la población, naturalmente, ha sido un tema de preocupación mundial de un tiempo a esta parte. Pensadores responsables de muchos países han señalado la calamitosa situación económica, ecológica y política que amenaza nuestro planeta, si no se detiene con urgencia. Algunas naciones están dando pasos prácticos al impulsar programas de un control racional de la natalidad. Desgraciadamente, el mayor obstáculo al que se enfrentan estas sanas políticas es el Vaticano, cuya condena de la contracepción nos parece, como a millones de católicos, social y teológicamente insostenible, incluso desde las mismas concepciones cristianas. Pero hablaremos más de este tema en el capítulo 15, Brujería y Sexo. Es más que probable que la especie humana en su conjunto, por su irresponsable y elusiva indiferencia hacia el problema de la población, esté realmente distorsionando el ritmo natural de las reencarnaciones. O para decirlo claramente, reclamando a las almas que se reencarnen más deprisa, y en un mayor número, de lo que la Madre Tierra puede desear para ellas, o que su saludable progreso kármico exige. Si es así, estaríamos aumentando peligrosamente el karma negativo de la especie, y nuestra Madre Tierra tiene maneras drásticas de decir, basta. Cuando esos problemas se descontrolan. Muchas de estas ideas precedentes no son más que teoría y no tienen por qué ser aceptadas por los que creen en la reencarnación. Pero esperamos que sirvan para dar qué pensar. ¿Cómo hacer para recordar vidas pasadas? Antes de hablar de técnicas, nos gustaría señalar 3 reglas que son disolutamente esenciales para un trabajo serio, sobre el recuerdo de anteriores encarnaciones. 1. Registrar por escrito, y cuando sea posible con cinta magnetofónica. 2. Mantener la mente abierta, con un escepticismo sano, pero receptivo, provisionalmente, hacia todas las impresiones recibidas. 3. Cotejar todo lo posible los hechos conocidos, documentos parroquiales, libros de historia, vestimentas y detalles de la vida cotidiana de la época, etc. Sobre todo las cosas que resulta muy difícil haber conocido en el momento en que se registró la impresión del recuerdo. Como señala Christine Hartley, A Case for Reincarnation, página 80. No comete errores al respecto. Incluso cuando se dispone de la posibilidad de leer los registros, existen peligros en el camino, y el peligro de un pensamiento de realización de deseos es, probablemente, el más acusado. La ansiedad por llegar a ver, es tan fuerte que, fácilmente nos dejamos llevar por la imaginación descontrolada del razonamiento crítico, y el discernimiento. Aunque cierto grado de imaginación, cuidadosamente controlada, siempre es necesaria para elevar la mente de la base raíz del mundo material, es muy importante que en todos los experimentos se imponga una gran disciplina, para que los resultados puedan ser fiables. Considerando la regla 1. Siempre que crea tener una experiencia de recuerdo, anótela, o díctela en una cinta magnetofónica, e inmediatamente, antes de discutirla con cualquier persona y antes de aplicar la regla 3.
Guarde sus notas o la cinta, incluso si ha transcrito una grabación al papel, y guarde también la grabación original, porque las dudas, el tono de voz y demás pueden descubrir cosas que en el momento podrían pasar desapercibidas. Si puede, incluya bocetos, mapas o planos, etc. Guarde todos estos datos permanentemente, no suprima lo que parece irrelevante en ninguna fase, porque posteriores desarrollos, a veces años más tarde, pueden arrojar una nueva luz sobre ellos. Las cintas grabadas son muy valiosas cuando se quiere recordar bajo hipnosis o en trance. Actualmente, las cintas para grabar son muy baratas, y constituyen el mayor regalo de la tecnología moderna para la investigación sobre las reencarnaciones, así como en muchos otros campos de lo psíquico. La regla 2 es la clave de todo el proceso. Christine Hartley tiene razón. La imaginación es esencial en el proceso, pero si se descontrola puede sabotearlo. El escepticismo no debe inhibir la imaginación, pero más adelante debe verificarse fríamente lo que la imaginación ha producido. Esto es particularmente cierto respecto a esos instantes de recuerdo espontáneo, que pueden o no resultar ser meras ensoñaciones. El truco consiste en dejarlos ir sin cortapisas, registrarlos y después pensar en ellos críticamente, pero analizando siempre los datos con una mente abierta, y comprobando si posteriores descubrimientos los confirman o los desmienten. Incluso cuando queden descartados no los suprima. Puede que algún día le enseñen algo. La regla 3 es trabajo de detectives. Si un nombre, un lugar y una fecha encajan con los datos del registro general, o un detalle de la práctica de la agricultura en el siglo XVIII, en East Anglia, le parece equivocado, pero termina siendo confirmado oportunamente por un experto sobre el tema, tiene usted una prueba inequívoca de un recuerdo auténtico. Otra forma de confirmación, menos concreta pero igualmente prometedora, son los recuerdos de amigos que han podido estar implicados en la misma encarnación. Una vez más, los registros escritos llevados a cabo antes de discutirlos demuestran lo que valen, porque reducen en gran medida el peligro de los pensamientos de realización de deseos, o las alteraciones que el inconsciente puede llegar a crear para que todo encaje. Aunque con amigos con los que resulta más que probable que se esté psíquicamente sintonizado, siempre hay que tener presente la posibilidad de una telepatía involuntaria, que normalmente puede diagnosticarse, o descartarse, examinando el sentimiento de los registros, contemplando si el material común aparece convincentemente enfocado, a partir de puntos de vista personales, en lugar de repitiendo el de otros, y verificando si cada uno contiene material propio, de manera que puedan superponerse en lugar de limitarse a coincidir. Una de las confirmaciones más inesperadas que nos han sucedido, nos llegó de la mano de un niño de 5 años, al que conocimos por primera vez junto con sus padres. Miró a Janet y dijo de pronto: «Yo te conozco». Janet contestó: «Te vi cuando eras un bebé», pero él la interrumpió con impaciencia. «Oh no, entonces». «Me refiero al otro tiempo, cuando llevabas en las manos esas cosas que chasqueaban, imitando a las castañuelas. Pero tu pelo debía ser negro». «¿Dónde está el otro hombre?» «¿Qué hombre?» El niño desvió la pregunta y siguió: «Tú eras mi mamá. Pero no eras la mujer de papá, eras su amiga». Todo lo que dijo, de manera totalmente espontánea, y con Janet evitando deliberadamente sugerir, o insinuar nada, concordaba con lo que ya creíamos saber de la encarnación de Janet, como cortesana en Segovia alrededor del año 1500. Además identificaba uno de sus hijos perdidos. El niño parecía actuar con total naturalidad, y siguió hablando de otras cosas como si entonces lo recordase, y estuvo todo el tiempo muy cerca de Janet, hasta que llegó la hora de que la familia se marchara. Ni él ni sus padres podían haber tenido el más mínimo conocimiento acerca de la convicción de Janet, de haber vivido una encarnación en Segovia. El material sobre las reencarnaciones más impresionante, es el que se obtiene por regresión hipnótica. En muchos casos, psiquiatras profesionales han tropezado con el fenómeno por accidente, para después continuar estudiándolo sistemáticamente. Hacer regresar a un paciente bajo hipnosis, revivir experiencias de la infancia, y desenterrar traumas que entonces pueden ser apropiadamente tratados, es una técnica psiquiátrica normal.
y al hacer regresar a sus pacientes a etapas cada vez más tempranas, muchos psiquiatras se han quedado sorprendidos al descubrir que se remontan, no solo hasta el nacimiento, o a las impresiones uterinas, sino que recuerdan vidas anteriores. Tras examinar estos datos inesperados con un escepticismo profesional, basado en la lógica, muchos de estos doctores han seguido sondeando hasta que, finalmente, han terminado por quedar ellos mismos convencidos. The Cathars and Reincarnation, de Arthur Girdam. Many Lifetimes, de Joan Grant, y Dennis Kelsey, y Have Been Here Before, de Edith Fior, son libros que describen el fascinante proceso de este descubrimiento. La colaboración de Grant y Kelsey fue particularmente fructífera. Al parecer, ella llegó a recordar totalmente vidas pasadas que describió en novelas o autobiografías, como Winged Pharaoh y Life as Carola. Por su parte, él era un psiquiatra que descubrió la evidencia de la reencarnación, de la manera que hemos descrito. Ambos empezaron a trabajar juntos en 1958, y terminaron casándose. Many Lifetimes es un clásico del género. Otro libro interesante sobre el tema es Encounters with the Past, de Peter Moss y Joe Keaton, que incluye 2 discos grabados durante auténticas sesiones de regresión. More Lives Than One, de Jeffrey Iverson, describe las famosas cintas Bloxam, grabadas durante 2 décadas de trabajo por el hipnoterapeuta Arnold Bloxam. El caso que mayor publicidad atrajo, por mucho que otros sean incluso más convincentes, se describe en The Search for Brady Murphy, de Murray Bernstein. Así pues, la hipnosis es quizá el más poderoso de todos los métodos para recordar encarnaciones. El inconveniente es que en manos de aficionados también puede ser el más peligroso. Si el hipnotizador no tiene los conocimientos o la experiencia necesarios, pueden aparecer traumas. Inconscientemente pueden quedar implantadas sugerencias poshipnóticas con resultados dañinos. Estos y otros riesgos son la razón por la que todos los profesionales hipnoterapeutas con los que hemos hablado desaprueban firmemente el hipnotismo de la televisión o la escena. Muchas veces, estos profesionales son reclamados para deshacer el daño que un hipnotizador de teatro ha causado, y del que era totalmente inconsciente. Hay otro peligro en el campo de lo oculto, el de la manipulación deliberada. El primer recuerdo de Janet de nuestra vida conjunta en Egipto, lo obtuvo bajo hipnosis con un ocultista muy experimentado, en quien, entonces carecíamos de experiencia, confiábamos. Más tarde nos dimos cuenta de que practicaba la magia negra y de que carecía de escrúpulos. El recuerdo fue lo bastante auténtico, pero él tergiversó su interpretación para sus propios propósitos, y nos causó un daño a ambos que tardamos 1 año en curar. Aquello supuso para nosotros una amarga lección. El hipnotismo, en particular la hipnosis profunda, debe ser solo empleado para recordar o para cualquier otro propósito, cuando el hipnotizador es lo bastante experimentado, preferiblemente profesional, aunque Bloxam, por ejemplo, solo es un experto aficionado, y cuando su responsabilidad esté fuera de toda cuestión. Un método mucho menos peligroso para el aficionado, y que puede ser muy fructífero, consiste en lo que podría llamarse meditación dirigida. El guía conduce a un individuo o grupo a un viaje simbólico bajando una escalera, atravesando una puerta, sobre una alta meseta, cualquier ejercicio de la imaginación tranquilo y consciente, que detenga el control lineal y lógico, función del cerebro izquierdo, del flujo del pensamiento, y aproveche el modo intuitivo, función del cerebro derecho, de la conciencia. Esto puede provocar un ligero, o incluso un profundo, trance. Si esto sucede, el guía conversa con la persona en trance, pero solo para sonsacar información y para confirmarla, no para implantar ideas o sugestiones. Una de las cualidades esenciales de una suma sacerdotisa, o un sumo sacerdote experimentado, consiste en saber cuándo, y cómo sacar a la gente de un trance con suavidad, al primer signo de angustia o cansancio. Janet es una medium de trance, y Stewart tuvo que aprender muy temprano cómo velar por ella, y cuándo sacarla del trance. Una forma excelente para la meditación guiada de este tipo, es conocida como la experiencia de Cristos, que aparece descrita en Windows of the Mind, de G.M. Glaskin. La hemos empleado muchas veces, con resultados interesantes, y hemos descubierto que es totalmente inocua.
En Hypersentience, de Marcia Moore, se describen técnicas similares. Es buena idea, para mayor seguridad, realizar estos experimentos dentro de un círculo adecuadamente trazado y bien sostenido. Véase el capítulo 14 para profundizar sobre la función protectora del círculo. Los sueños pueden ser también otra fuente de información sobre encarnaciones pasadas. Pero para hacer un uso adecuado y digno de confianza hay que adquirir el hábito de recordar los sueños, aunque sea mediante grabaciones magnetofónicas, e inmediatamente después de despertar, aplicando cuidadosamente las reglas 1, 2 y 3 que hemos descrito. También es útil aprender algo del mecanismo básico de los sueños. Por ejemplo, aprender a distinguir lo que Freud llama contenido manifiesto. El material obvio del sueño, a menudo entresacado de los sucesos del día anterior, del contenido latente, lo que el sueño está realmente tratando de decir. No obstante, en lo que respecta a la interpretación de los sueños, igual que en otras muchas cuestiones, para los ocultistas y quienes profesamos la brujería, Carl Jung es quien sobresale por encima de otros maestros de la psicología, junto con varios autores pertenecientes a su escuela, como Esther Harding, Woman's Mysteries, y Erich Neumann, de Great Mother, que han seguido espléndidamente sus huellas. La mejor introducción al pensamiento jungiano es Man and His Symbols, una antología de textos editada por el mismo Jung. Una vez adquirido el hábito de recordar los sueños, estos emergen con mayor facilidad a la conciencia, y según nuestra propia experiencia, hay 3 clases de sueños que emergen pronto, y que conforman una clase propia. Primero, el sueño en el que se es consciente de que se está soñando. La mayoría de las personas conocen este tipo de sueño, pero pocas se hacen cargo y los estudian mientras suceden, lo que puede ser un experimento muy revelador. Segundo, el sueño en él se produce una proyección astral. En cuanto se adquiere suficiente control, se convierte en un caso especial del primer tipo. Véase más al respecto en el capítulo 20. Y tercero, el sueño que recuerda una encarnación. Con experiencia, se llega a reconocer la cualidad especial de estos sueños. Pero habrá que ser aún prudente al aplicar los conocimientos de los mecanismos del sueño a su contenido. ¿Era fulano en el sueño un personaje auténtico de la vida pasada? ¿O un arquetipo personalizado? ¿O mi propia alma o ánima? ¿O una pantalla de alguien a quien no quiero reconocer? Etcétera. Incluso un auténtico sueño de recuerdo puede estar contaminado por otros elementos. Los recuerdos soñados de otras encarnaciones, aparte de los contactos telepáticos en sueños, sobre los que abundaremos en el capítulo 20, son un proceso individual, y el mayor desarrollo del recuerdo deliberado individual, es lo que Christine Hartley llama, actuación consciente del medium. Escribe. El estado se adquiere con disciplina, silencio y perseverancia. En algunos aspectos se trata de una técnica aplicada por varias escuelas de meditación profunda, solo que en lugar de retirarse del mundo exterior, la persona vuelve a él, invirtiendo el proceso. Describe la técnica en su libro, A Case for Reincarnation, página 85 en adelante. Y a pesar de que se trata de una técnica individual, advierte, páginas 87 al 89, de la conveniencia de tener otra persona cerca, preferiblemente alguien que también conozca la técnica, aunque no es necesario que sea un vidente, al menos hasta que se alcance la plena conciencia de lo que se puede, o no deberá hacerse. El más famoso de los clarividentes americanos, el difunto Edgar Cayce, empleó una técnica muy diferente, el sueño hipnótico autoinducido, para leer la mente de más de 6.000 personas durante 43 años. Descubrió su don por accidente en 1923, y para él, que era un protestante ortodoxo fundamentalista, supuso un profundo shock, pero le convenció de la realidad de la reencarnación. Sus logros fueron resumidos en Reincarnation, de Hans Stefan Santeson, página 126 en adelante, y descritos en profundidad en Edgar Cayce, On Reincarnation, de Noel Langley. Al tiempo que uno adquiere experiencia en los recuerdos, descubrirá que no solo puede recordar sus propias vidas pasadas, sino que también puede leer los registros de otras personas.
La mayor parte de la obra de Edgar Cayce trata de este tipo de memorias, y Many Lifetimes proporciona repetidos ejemplos del empleo que hizo Joan Grant de esta facultad, a menudo invocándola ella misma y Kelsey con éxito en el diagnóstico de los problemas de sus pacientes. Janet tiene la misma habilidad, aunque normalmente surge espontáneamente. En el momento en que escribo todavía no ha alcanzado la fase en que se ejercita a voluntad. Para una guía abreviada de los diversos métodos de recordar encarnaciones, vale la pena leer el pequeño libro de J.H. Brennan, Five Keys to Past Lives, a pesar de que en nuestra opinión, minusvalora los peligros de la hipnosis por parte de los aficionados. Puede que estas páginas anteriores aparezcan sobrecargadas con referencias bibliográficas. Lo cierto es que las diversas técnicas de recuerdo son demasiado complejas, y un solo capítulo no puede más que hacer un esbozo de ellas. Para ponerlas en práctica hay que tener claro que se necesita un maestro experimentado, o leer los libros especializados. Preferiblemente ambas cosas. Y si sigue adelante, nunca olvide las reglas 1, 2 y 3. Gracias por ver el video hasta el final. Agradecería mucho te suscribieras y darle me gusta al video. El siguiente video será con el tema la ética de la brujería. Espéralo.